Hola conjuritas y conjuritos. ¿Qué tal? Como sabemos que estas historias son de sus preferidas, les vamos a narrar 3 historias espeluznantes. Apaguen las luces. Colóquense sus audífonos. Y abracen a sus ositos de peluche superpoderosos, que ya empezamos. La Dama de Blanco. La historia que voy a narrar sucedió cuando yo tenía 5 años. Había tenido fiebre durante todo el día, mi mamá me había estado cuidando, y dando algo de medicamento para que mi temperatura se regularizara, algo que no sucedió de inmediato. Me desperté en la madrugada, con un poco de dolor de cabeza, y ligeramente aturdido. Pero en definitiva, la fiebre ya había pasado. Me incorporé ligeramente, para recorrer con la mirada a mi alrededor. En ese tiempo, la casa en la que vivíamos mi mamá, mi papá, mi hermano menor, y yo, era solamente un cuarto de aproximadamente 4 por 10 metros. Mis padres lo habían dividido en 2 partes, usando un gran ropero. La parte de la entrada, hasta ese mueble, servía de comedor y cocina. Pasando del ropero, hacia el fondo, era donde estaban las camas. Una matrimonial, donde dormían mis padres. Y una litera, donde dormíamos mi hermano y yo. Aquella noche, mi padre se encontraba trabajando. Es policía. Por lo que solo estábamos mi mamá, mi hermano, y yo en casa. Y al encontrarme enfermo, mi mamá nos acostó a dormir con ella. Miré mi reloj, eran aproximadamente las 3 de la mañana. Observé todo a mi alrededor, aprovechando que mi mamá dejó encendida la luz, sin ver nada fuera de lo común. Me disponía a dormir nuevamente, cuando noté algo que llamó mi atención. Una mujer vestida de blanco, venía avanzando desde el comedor. Caminaba lento, con pasos pausados y cortos. La miré detenidamente. Su vestido era muy parecido a un vestido de novia, con un cuello alto, y un velo transparente. Al principio, no le tomé tanta importancia, pero su rostro se veía de color azul, o amoratado, parecido al de una persona que murió congelada. Sus labios estaban completamente negros, como si los hubieran marcado con algún labial de ese color. Parecía no tener nariz, solo los orificios nasales expuestos. Sus ojos. Prácticamente no tenía ojos, solo eran las cuencas oculares vacías. El velo que cubría su rostro, estaba sujetado con una corona de espinas, y parecía que en ciertas partes de su frente, había restos de sangre seca. Me dediqué a observar esa silueta. A pesar de tener 5 años, era muy observador, y siempre veía todas las cosas de manera muy racional. Lo primero que me vino a la mente, es que mi mamá se había vestido así, porque era la opción más lógica. No había forma de que fuera alguien más, ya que la puerta estaba cerrada, y no había forma de que pudiera haber entrado. Salvo que atravesara paredes. Algo que solo un fantasma haría. Todo eso pasó por mi mente en unos segundos. Esa mujer estaba casi a la altura de la cama, empezando a girar en mi dirección. Por un momento, estuve a punto de decirle, «Mamá», y preguntarle por qué se vistió así. Sin embargo, algo me detuvo. Giré mi cabeza hacia mi izquierda, y vi a mi mamá acostada, profundamente dormida. Comencé a experimentar un enorme miedo, preguntándome, ¿quién diablos era quien se había metido en mi casa? Aterrado, me cubrí, y a mi hermano con las cobijas, al mismo tiempo que comencé a rezar. Tan pronto terminé de rezar, me descubrí, y empecé a buscar a mi alrededor, para ver si veía a aquella mujer. Sin embargo, ya no estaba. Me costó mucho despertar a mi mamá, pero cuando lo hice, le conté lo que había pasado. Ella no me prestó mucha atención, y me pidió que me durmiera. Me costó mucho conciliar el sueño esa noche, básicamente me quedé dormido cuando me venció el sueño. Al otro día, volví a insistirle a mi mamá con el tema, pero ella me decía que quizá era por la fiebre. Sin embargo, yo estaba seguro de lo que vi. Con el paso de los días, mi mamá empezó a tomarle seriedad al asunto, cuando se dio cuenta de que no me olvidaba de lo que vi, y que no era producto de mi imaginación. Consultando con mis abuelos, nos dijeron que quizá era una bruja, o la Llorona. Sin embargo, nunca supe qué fue eso, y tampoco lo volví a ver, pero fue suficiente, para que se quedara grabado en mi mente.
El ánima. Amigos, mi historia sucedió hace como 10 años. Al pasar por un pueblo escondido entre Talpa de Allende y Tomatlán, levanté a un señor mayor que llevaba el mismo destino. Pasamos por un altar de la Virgen de Talpa, que estaba a mitad de la sierra, o bosque. Le pregunté por qué lo habían puesto en ese lugar tan alejado, a lo que él respondió: hace muchos años, no había panteón donde enterrar a los muertos por estos rumbos, así que se llevaban a lomo de mula hasta Talpa. Pero en una ocasión, se llevaba a un fallecido en su caja sobre la mula. Al pasar por este sitio, el animal comenzó a correr deprisa, y se internó entre los árboles hasta perderse. Se le buscó por varios días, pero no lo encontraron hasta el año siguiente, en que unas personas al pasar por el sitio, el ánima se les cruzó por el camino, con el ataúd al lomo. Asustados contaron lo que les había pasado en el pueblo siguiente. Al esparcirse el rumor, se juntaron varios vaqueros dispuestos a atrapar al animal. Así que se fueron al sitio para esperar verle. Después de la medianoche, el animal apareció. Batieron las cuerdas, asestándole 10 lazos en el cuello del animal, el cual no se detuvo, arrastrando a los 10 jinetes con todo y caballos asustados. Ya no quisieron saber más, hasta 5 años después, cuando unas personas que vendían colchones en un camión, al hacerse de noche, decidieron quedarse a dormir en ese sitio, ya que Talpa aún estaba un poco lejos. Al llegar la medianoche, el animal apareció al lado de ellos, haciendo ruidos espantosos, y con el ataúd al lomo. Espantados huyeron del lugar, hasta llegar a Talpa, donde contaron lo que les había pasado al sacerdote, quien decidió hacer el altar de la Virgen, y así desterrar al demonio de la mula. Legión. Hace poco menos de un mes, el 12 de agosto, murió mi vecino acá en la colonia El Refugio, en Tijuana, México, en su domicilio. Pero un domingo días antes de eso, me puse a vender por la tarde en mi puestecito como siempre. Y lo vi muy mal, se doblaba y sudaba mucho, como si estuviera en un sauna. Era un señor como de 62 años. Al ver su rostro y semblante, pude ver la muerte a un lado de él, y supe que era cuestión de tiempo. Mi pareja lo acompañó a su casa y lo dejó en su puerta, nadie vivía con él. Yo le dije: él va a morir muy pronto. No le queda mucho tiempo de vida, ya está en agonía. Mi esposo voltea y me dice: Cállate, vieja. No digas eso. Le contesté: sí, mijo. Vi la muerte a su lado, no pasa de esta semana. 6 días después, escuché una horrible risa por atrás de mí. Con decirles que se me erizó la piel, de solo escuchar aquel susurro macabro en mi nuca, cuando me decía: ya nos lo llevamos. Somos una legión. Solo dejamos los despojos podridos del cuerpo, él siempre nos llamaba y se lo cumplimos. Fuimos por él. Volteé lentamente, y miré el aspecto de quien me estaba hablando. Sentí que la muerte misma pasaba sobre mí. Como que el limbo y lo terrenal se hacían uno mismo. Eran horripilantes. Desprendían una mala energía. Tenían dientes picudos, grandes y chuecos. De sus lenguas largas y babosas, les escurría una fétida bávara. Sus caras eran espeluznantes. Unos con joroba y garras, en pies y manos. Vestían con despojos de telas viejas oscuras. Pero el que parecía ser el líder, era aún más horroroso. Solo se veía una sombra negra con ojos entre anaranjados y rojizos. Nada más se le miraba eso, lo demás era todo negro. Medía casi 3 metros de altura. No le vi pies ni manos. Únicamente su sombra como un manto negro, y olía peor que un cadáver putrefacto. Fue quien me habló. Aunque a mí no me pueden hacer nada, porque estoy protegida por Ekamiach, mi ángel guerrero de luz.
pero sentí algo horrible en ese momento, porque miré el cuerpo de aquel hombre en una visión dentro de su casa. Había muerto solo. Ya estaba en estado de descomposición. Desprendía un olor fétido, y habían moscas verdes de panteón que salían de esa casa, pero que nadie notó en los días que tenía de muerto. El cuerpo ya estaba amoratado, y salían gusanos por la puerta. Entonces puse la denuncia, y así fue encontrado. Después fui a ponerle una veladora, y un escapulario por fuera, como protección. Tratando de que la legión no atrapara su alma, pero estaban 2 entes en su ventana. Aún así puse el escapulario, y formé una cruz de alcohol. Pero cuando la prendí, las llamas subieron muy altas. Empecé a rezar diciendo estas palabras: no sé de dónde vienes, ni quién eres. Pero sé que no eres del Dios divino, ni de este mundo. Y te destierro para que encuentres la puerta del descanso divino eterno de Dios. Después, se empezaron a escuchar sus pasos, lamentos, y cómo había caído cuando estaba muriendo. Pedía ayuda, pero nadie vivía con él. Como la puerta no tenía chapa, pude ver un ojo que me veía por ese agujero. Luego desapareció. Eso no era de este mundo, tampoco del inframundo. Más bien era del Averno. Sé que a esta pobre alma no la van a querer dejar ir por sus pecados cometidos, y porque además fue echado a una fosa común, sin recibir misa. Anda por las noches caminando, vagando en esta morada. Al pasar se puede sentir su presencia dentro de la casa, pero lo peor es que gente ya la invadió por no pagar una renta, sin saber lo que ha pasado en ella. No saben que esa vivienda está posesionada por algo de entre la vida, la tierra y el más allá, donde una legión maligna la acecha. Solo Dios sabe qué hizo este hombre, lo que debía, o con quién pactó. Porque una legión solo se hace presente cuando ofreces tu alma mediante un pacto con el diablo. Nada más puedo decirles que son demasiados entes. Los puntos que se miraban se ven como burbujas. Pero la legión es algo diferente. Se oyen voces enojadas, dicen cosas horribles, puras groserías, gritos aterradores, hasta se distorsionaban las voces de tantos que había. Pero el más poderoso solo se sentía en la ventana de arriba de la casa. Ese decía: nadie me quitará lo que es mío. Solo aquel que tenga el poder, y crea en que estoy aquí. Yo lo miré, y sentí lo mismo que cuando vi a la muerte en mis pies, cuando estuve en coma. Es algo que cualquier ser humano, al verlo saldría corriendo como loco. Yo le recé y puse una protección, pero la gente que se metió a vivir allí la quitó. No saben lo que hicieron, ni en lo que se metieron. Los moderadores de entes, y los que los rodean se alimentan de carroña, suciedad, y de nuestra energía. En esa casa todo eso había. Además letras con escritos diferentes, una estrella, unos cuernos, y círculos con estrellas negras, señal que allí hicieron algún pacto. Yo ya le pedí a Dios que lo perdone, y lo ayude a encontrar la luz, porque la verdad eso que lo acecha es muy malo. A mí me hablaron 2 veces, en el patio por la noche, y estuve con un temor, que duré casi una semana sin poder dormir. Y bien, conjuritas y conjuritos, ¿qué les han parecido estas historias aterradoras? Oye Dobby, ¿a dónde vas con ese osito? ¿Y qué es eso color café, que se ve en el piso? ¿Eh? No sé de qué hablas, Filemón. ¿Y por qué estás caminando raro? Creo que algo le pasó al oso, vi que temblaba de miedo. Sí, claro Dobby, al oso. La próxima vez, consíguete un pañal, antes de escuchar las historias, digo, para que prevengas cualquier accidente del oso. Jejeje. Y bueno, estimados conjuritos, esto ha sido todo por el momento. Nos escuchamos en el próximo video, y... ¡hasta pronto!